Buenos días, mi nombre es Javier Manterola y lo primero que quería es pedirles disculpas por no estar hoy con ustedes en San Luis de Potosí, porque por razones ajenas a mi voluntad me han impedido realizar este viaje. De todas maneras, espero que con este vídeo pueda soslayar un poco esta ausencia personal. El tema que me han pedido es innovaciones en materia de la tecnología de puentes. La tecnología de los puentes varía con el tiempo, sin duda ninguna, y hay momentos especiales en los cuales se produce una auténtica ruptura, una auténtica crisis en la manera de construir, la manera de entender la construcción, etc. Esto ocurrió una vez en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, con la Revolución Industrial, todo basado en un problema específico: el cambio de material resistente. Es fundamental. Es decir, toda la construcción había sido entendida a través de la piedra como elemento básico de construcción y la madera principalmente para problemas de techos, y toda la argumentación y toda la tipología obtenida a lo largo de 2000 años de magnífica historia arquitectónica estaba basada en este material. El siglo XIX trae consigo la aparición de la fundición primero del hierro y del acero. Estos son tres materiales absolutamente diferentes. Son primero en su manera de obtención, se obtienen más bien en barras lineales, mucho después se llega a establecer en chapas enteras, pero en principio son barras longitudinales, y la conexión entre las distintas barras crea unos procedimientos de construcción específicos y únicos que no se habían planteado hasta entonces: los roblones, los tornillos, y finalmente la soldadura va a producir una posible conexión homogénea entre las partes que va a configurar lo que va a ser el gran invento del siglo XIX en la construcción metálica, que es la viga en celosía. La posibilidad que tenemos de resistir la flexión con acero en barras longitudinales. Pues bien, esas formas que van constituyéndose con las estructuras metálicas no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, con las que han aparecido a lo largo de 2000 años con la construcción de la piedra. Toda la arquitectura, según mi opinión, pierde todo el siglo XIX porque se resiste a cambiar su pensamiento, mientras que los ingenieros dejan de querer imitar a lo que han hecho otra vez los mayores, en este caso los arquitectos, y empiezan a crear un pensamiento nuevo, diferente, que da lugar a nuevas formas de las estructuras resistentes de los edificios en general, que es lo que produce la auténtica revolución industrial. Bueno, esta no es la situación actual. Como decía, la consecución de materiales modernos a base de resinas, junto con fibras de vidrio, fibras de carbono, fibras de aramidas, etc., está muy lejos de estar perfectamente resuelto. Se han resuelto buenas resistencias a la tracción y a la compresión, pero los medios de unión entre ellos no está tan clara, y la configuración de elementos complejos con ellos tampoco está tan clara. Pesan demasiado poco, que eso es bueno, pero lo que sí es cierto es que a veces para cosas es malo, y las realizaciones que se han producido hasta ahora son muy escasas, generalmente pasarelas, algún pequeño puente, y además su morfología y su forma es imitando totalmente a los puentes obtenidos con acero. Eso entonces nos determina que lo que vaya a pasar en el próximo futuro en el mundo de los puentes va a tener que ser una consecuencia de los materiales que utilizamos hoy en día, es decir, el concreto, el acero, con resistencias, eso sí, mucho mejores y mejorándolas. Es decir, no es raro encontrarse ahora con hormigones de 80 megapascales a nivel comercial, no me refiero a nivel de laboratorio, que se llega a muchas más cantidades, o aceros mucho mejores. Después, segundo, los procedimientos de construcción están evolucionando a las nuevas posibilidades económicas y de movimiento que tenemos, y por último, el análisis mecánico de todas las estructuras, por complejas que sean, pueden ser muy diferentes porque
los ordenadores electrónicos, con la potencia que nos proporcionan los elementos finitos o los sistemas complejos de barras, nos dan una precisión en la respuesta que nos sirven para tener confianza respecto a las nuevas configuraciones que hacemos, son buenas o no. Todo esto es lo que está en el plano de lo que va a ocurrir y, como decía, voy a plantear tres temas. El primero es la utilización de grandes cimbras, elementos autoportantes que pueden construir puentes de gran luz. El segundo tema va a ser los puentes arco, que son muy frecuentes en Europa, por ejemplo, y en España en particular, y sin embargo creemos que se hacen pocos puentes arco en América y no sabemos del todo cuál es la razón. Y lo tercero es un tema referido, que es una derivación de los puentes atirantados, es los puentes con atirantamiento extradorsal, muy frecuentes también o bastante frecuentes en la tecnología europea, del cual tiene sus particularidades de uso y de utilización. Intentaré fijar los tres puntos con alguna derivación añadida correspondiente a otros problemas. Empiezo con el primer asunto. Construcción de grandes viaductos con métodos, con cimbras autoportantes muy poderosas. Realmente la construcción de viaductos largos a lo largo del tiempo se ha hecho por muchos procedimientos. Pero ya desde hace relativamente bastante tiempo apareció la cimbra autoportante como es un elemento que se salta entre las pilas y soporta en sí mismo el encofrado que va a recibir el hormigón para construir la armadura para constituir el dintel en cuestión. Esto que se hacía con 30 metros, después se pasó a 40, estamos ya hablando, este viaducto que estamos viendo es un viaducto que hicimos hace unos años, ya tiene 70 metros de luz y se está pensando en hacer incluso hasta vigas de 100 metros de luz con procedimientos de autocimbras. Esto ahora mismo parece una locura porque realmente las autocimbras, como veremos, son muy potentes, pero empiezan a ser rentables cuando se trata de puentes muy largos con necesidades de cimentación controladas, luces importantes o claros importantes, como se llama allí, y eso empieza a desarrollar nuevos procedimientos. Este puente, decía, está hecho en España, cerca del embalse de Contreras, y se hizo todo con cimbra autoportante, tiene 70 metros de luz, esta es la cimbra que se ve en esta posición. A fin de cuentas, muchas de ellas están constituidas por dos vigas laterales que se apoyan en una serie de ménsulas transversales, una sobre la pila y el otro extremo se apoya sobre un pequeño voladizo con el cual se construye el vano anterior. Encima se pone el encofrado que va a hormigonar la sección y esto puede dar lugar a un ritmo de un vano por cada 15 metros, cada 15 días, que es una velocidad muy superior a la que se plantea con dovelas prefabricadas. Si fuese esto hacer un vano de 70 metros, hace solo unos años, hacer unos vanos de 70 metros con pilas de esta altura, del mismo orden de magnitud, por dovelas prefabricadas sería lentísimo. Aquí se ve el mismo cimbra de lanzamiento con el encofrado soportado encima. Esto es lo mismo, ahí se distinguen mejor las dos apoyos sobre las pilas que tienen la particularidad que van a permitir, cuando se quiere avanzar toda la cimbra hacia el vano siguiente, lo primero es que se abren en dos y desliza la mitad en cada uno de los dos apoyos laterales, se abren, las dos vigas están aquí, se abren, pasan y se vuelven a cerrar. Eso está aquí se ve el mismo viaducto acabándose de construir, el viaducto terminado, que es el de la derecha. En este otro puente, que son los accesos a un puente metálico que hemos planteado en otro sitio, el problema es muy similar.
tiene unos 70 metros de altura, 70 metros de luz y era bastante largo. Se hizo todo el planteamiento con cimbras autoportantes, aquí se ve, en este caso constituidas por una sola viga portante superior y por unas costillas transversales que soportan el encofrado. Cuando se quiere pasar de una pila a otra, se abren las costillas y se pasa al vano siguiente. Así se ha hecho todo este vano, que se hace con una verdadera rapidez, incluso hasta llega a poder hacerse una semana por vano. Una semana hacer 70 metros es correr mucho con respecto a lo que se corría antes. Este es el mismo, es del otro lado del puente. Así como digo, hemos hecho muchos puentes. Esto está en la autopista que da acceso al norte de España, en la zona de Cataluña. Es una viga cimbra autoportante. Aquí se ve muy bien el elemento de soporte transversal que se mueve, y que se puede permitir la apertura de las cimbras. Otra imagen más, hay muchos planteamientos de este tipo, pero aquí aparece una cosa ya un poco distinta. En estas cimbras es muy importante establecer la deformación que experimentan las cimbras en el momento que se vuelca el hormigón del peso y el acero del peso del dintel. Si esa cimbra que tenemos, aunque resista, es muy deformable, esa deformación va a aparecer en el dintel y queda muy mal. Naturalmente se puede hacer correcciones con contraflechas iniciales para que eso se corrija, pero cuando ya se trata de grandes deformaciones, aquí el paso adelante que se ha dado aquí es ese atirantamiento inferior a la viga que permite que se active ese atirantamiento conforme la cimbra va bajando. Si yo vierto el hormigón y la cimbra baja, entonces por detectores empieza a determinar cuando es de un descenso ya significativo y automáticamente se activan los tirantes y levanta la cimbra, de manera que aunque fuésemos con un hormigonado continuo, sin tener otra precaución, sabemos que el sistema va a mantener la cimbra en su situación inicial. Pero esto abre un montón de posibilidades para conseguir luces mayores, es decir, estoy hablando ya luces de 100 metros de luz, porque pensar solo en hacer 100 metros de luz cada 15 días, eso es correr bastante y eso economiza mucho los sistemas. Pero claro, la cimbra es un poco más pesada, un poco más costosa. Bueno, son cimbras muy costosas, no estoy hablando de que valgan poco dinero, valen mucho dinero estas cimbras, que para amortizarlas necesitamos muchos puentes y muchos vanos de esta misma posición. En este caso, como se ve, la rigidez de la cimbra se ha incrementado por el arco ese superior, donde se hace losilla superior en forma de arco que por un lado se apoya en el extremo voladizo del vano anterior y por otro lado en la pila siguiente. Esta misma cimbra, que se ve aquí, tiene un pretensado, que es esa línea roja que tiene en la parte inferior, que se activa, como he dicho antes, en el puente, cuando la deformación vertical empieza a ser un poco significativa y entonces simplemente se activa automáticamente por dos gatos. Los extremos se pretensa un poco más y entonces la cimbra sube y por consiguiente la rasante del puente queda en la situación inicial. Esto mismo que está hecho que es la vocación que se pretende en la construcción con cimbra autoportante para grandes viaductos, se puede hacer con dovelas prefabricadas exactamente igual. Esta es una solución también con dovelas prefabricadas, no tiene 100 metros esta pieza, pero bueno, todo este problema está muy estudiado. Tiene ahí, como se ve, un atirantamiento inferior añadido, pero se colocan las dovelas y se va afianzando lo que es la construcción. Yo tengo bastante fe en este tipo de métodos que nos van a permitir hacer puentes, como digo, muy grandes y muy altos, con luces muy importantes, dentro de planteamientos económicos, porque lo que sí es cierto que el hombre plantea esos puentes, muchas veces no los ha planteado porque no sabía cómo construirlos bien y ha dado vueltas y giros. En esta situación ya hay un procedimiento puesto al servicio de los demás que nos va a permitir a los ingenieros resolver puentes de esa manera. El segundo tema que quería plantearles es la construcción de puentes arco.
A mí los arcos me parecen una estructura preciosa. Este es el caso de un puente que nosotros terminamos ya hace unos 4, 5, 6 años, no me acuerdo exactamente bien. Es bastante grande porque tiene 261 metros de claro o de luz entre los pilares extremos y tiene el tablero pasa de lado a lado sin transición de continuidad, como ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, con macizos puestos encima de las pilas y de los apoyos del arco. Aquí pasa simplemente apoyándose en pilares cuando van sobre tierra y en los mismos pilares a la misma distancia cuando están sobre el arco, y un arco que supone el soporte de todos esos pilares en la zona del agua. Es decir, a mí me parece de una gran simplicidad, elegancia y belleza que se puede conseguir con los puentes arco hoy en día. Y esto es un caso que a mí me parece especialmente significativo y del cual estoy bastante contento. El puente arco siempre ha tenido un problema importante, que es que no funciona hasta que está terminado. Es decir, el arco siempre se ha fabricado con una cimbra, que ha sido su gran problema. Aquí se ven dos cimbras, una cimbra de un puente romano, o sea, estoy hablando de más de 2000 años, y el segundo puente es la parte inferior, es un puente Morandi de 1956, que es una cimbra gigantesca, como se ve, apoyada en 3 apoyos intermedios y después un conjunto de tubos, de los cuales los italianos eran grandes expertos para soportar ese arco de Morandi. Bueno, pues esto es lo que ocurrió. Para hacer arcos era necesario esto. Aquí se ve otros puentes, por ejemplo, este puente es el famosísimo puente de Maillard, el Sargina-Towel, en el cual se ve que lo más difícil de este puente no es el puente en sí, que está muy bien, está perfecto, sino la cimbra que hizo Monsieur Corey, que es para construir este arco. Es una cimbra de madera absolutamente prodigiosa desde el punto de vista constructivo. Pero claro, no hay que pretender llegar, aquí se ve otra cimbra provisional, no hay que llegar a pretender hacer una maravillosa cimbra provisional para hacer un arco, sino que hay que intentar resolver el arco por sí mismo. Una manera fue esta, que es un método de construcción inventado por Melan y casi a la vez por un ingeniero español que se llama Rivera, de hecho el método se llama método Melan-Rivera, que consiste en hacer una cimbra, una estructura metálica que reproduce el arco de lado a lado, la cual se hormigona hasta conseguir el arco, y una vez construido eso se construye el tablero. Lo cierto es que colocar esa cimbra metálica es muy fácil y lo complicado lo daba el hecho del hormigón, que es mucho más difícil de establecer. Este es un puente que hizo Fernández Casado en Logroño y tiene unas luces no muy grandes, 60 metros de luz aproximadamente. Este otro puente ya es un puente arco más moderno, de hecho lo he hecho yo también, que es un puente en Valladolid sobre el río Pisuerga, son 120 metros de luz, ya tiene una tipología mucho más moderna, pero aún la construcción se mantiene dentro de los cánones habituales, pero, como se ve en la figura inferior, utilizando 3 pilas inferiores, sobre las cuales se apoyan unas vigas que dan perfil al arco. Esas pilas provisionales tienen que estar pilotadas, tienen que estar bien sujetas si queremos que después al hormigonar el arco la estructura quede bien. Eso es un gran inconveniente porque lo más difícil siempre es construir ese tipo de piezas. Digo, todo esto hizo que los puentes arco, como he dicho, fuesen barridos desde la aparición del pretensado, porque el pretensado podía saltar 100, 120, 220 metros tiene Bendorf y se ha llegado hasta 300 metros de luz con el hormigón pretensado, prácticamente eliminó los arcos de la faz de la Tierra porque era muy fácil construir cuando se unió ese procedimiento a la construcción en avance voladizo. Ahora, este mismo procedimiento resucita la estructura arco cuando se empieza a construir por avance voladizo igual que un dintel normal, pero con la ayuda de un atirantamiento provisional, que es el aquí representado, que es el que encargado de sostener la estructura mientras se va construyendo. Ya no hay que acudir a esas enormes cimbras metálicas, sino que se hace con
con el atirantamiento provisional se sostiene. Esto también es bastante antiguo. Este es un puente de Eiffel, el puente Garavit, en que se ve que ese procedimiento es el mismo. En sí mismo el arco en este caso es metálico, se ve en la parte inferior de la figura, que está sujeto, esa articulación está sujeta por unos tirantes que van a la cabeza de la pila próxima con el dintel. El puente que hemos estado y que enseñaba al principio, el puente sobre el embalse de Contreras, se construye en avance voladizo. Pero aquí tuvimos una ventaja inesperada. Lo que sí es cierto es que esto es un pantano con una gran profundidad, pero lo que aquel año fue un año especialmente seco, se quedó en seco mucha parte del pantano, lo que permitió levantar estas dos pilas laterales desde abajo con una cimentación adecuada, y entonces permitió hacer un voladizo sucesivo solo de la zona central del arco, que economiza mucho en número de tirantes de la estructura. Eso lo aprovechamos, por esa coyuntura estaba pensada volarla desde el mismo apoyo de los arcos. Aquí se ve una serie de fases de construcción cuando tiene las pilas provisionales, una vez quitadas las pilas provisionales y el arco terminado, como se ve en esta situación. Esta es otra misma imagen del arco vista desde otro punto de vista. Pero esta nos dio paso a una estructura aún mayor. Este puente, el puente sobre el embalse de Alcántara, sobre el río Tajo, en su desembocadura al embalse de Alcántara en Extremadura. Es un puente de 320 metros de luz, ya estamos hablando de un arco realmente grande, de hormigón, de concreto, que se construye por avance voladizo. He aquí las imágenes, una imagen de una fase de la construcción en el cual el carro de avance está en punta y toda la estructura, según se va construyendo, se va atirantando a través de la pila y contrapesándose contra la cimentación de la pila próxima. Se puede plantear una dovela por semana, no fácilmente, pero se consigue una dovela por semana, y lo que se va avanzando rápidamente en la construcción es, por ejemplo, esta situación. Ya está mucho más avanzado el puente, con ya unos tirantes importantes, número de tirantes importantes, como se ve cuando la luz es significativa. Conviene añadirle esa torre, en este caso metálica de color verde, que sirve para darle inclinación a los tirantes que van a soportar la clave del arco. Esta es una fotografía en que se ve de noche la estructura ya en estado muy avanzado de la construcción, en el cual están los tirantes que salen de la torre metálica, los tirantes que provienen de los pilares y en la situación con las grúas colocadas en su sitio para proseguir la construcción. De hecho, este puente, esta es una foto de hace 2 meses y le falta realmente 2 dovelas para cerrar el arco en sí mismo, para cerrarlo, y que además es muy rutinaria, es casi la construcción de un puente de avance voladizo, que es muy conocida la técnica, en este caso un poco más complicada, que el carro tiene que andar en cuesta arriba, y segundo, con una serie de tirantes que no hay que más que conocer la teoría de los puentes atirantados, por ejemplo, para que este sea un problema perfectamente resuelto y que dé un planteamiento de flechas y corrimientos adecuados para llegar a buen término con el arco. Presento ahora otro procedimiento de construcción que nosotros hemos investigado bastante, que tampoco es originario de este siglo, sino que lo empiezan en la construcción de puentes metálicos en el siglo XIX, que es el abatimiento de arcos, es decir, construir los 2 arcos verticales y girarlos en el extremo hasta que llegan a apoyarse. Construir los verticales es bastante fácil y entonces la operación de girar tiene sus complicaciones, pero están perfectamente resueltas. El primero de arriba es el puente de Narlaza, en Navarra, que está cerca, casi frontera con Francia, y el segundo es el puente sobre el río Tera en Castilla. El de abajo, el primero, tiene 100 metros de luz, el arco ese, y el de abajo tiene 150 metros de luz entre las 2 puntales, los que no son 2 puntales rectos, son 2 puntales ligeramente arqueados para eliminar las flexiones propias de peso propio.
También, como digo, esto se empezó en el siglo XIX, también para hormigón, pero en este caso se abatían, como se ve, las cimbras de madera. Este es el puente de Arlaza terminado. Y aquí se ve cómo es la solución. Este es el arco es metálico. Bueno, todas estas cosas metálicas son más fáciles, no de exclusivas, pues nosotros también hemos girado puentes con hormigón, pero si pesa menos, como es el caso del acero, son operaciones más fáciles y sencillas. Hay una voluntad importante en este diseño de crear bordes muy redondeados que da lugar a una esbeltez complementaria del arco, que es importante. Y aquí está todos los artificios que necesita. Se ve el arco puesto en la parte vertical y después su giro con una charnela en la parte inferior, que es la que aquí se ven las 4 situaciones: arco verticales, primera fase de giro, segunda fase de giro y arco cerrado. Llegar exactamente al punto es relativamente fácil, pero hay elementos de corrección, y esos son estos. Es decir, en la parte inferior de los arcos, la rótula que se ve aquí, en la parte inferior, esa se puede mover longitudinalmente, ligeramente, por medio de esos gatos que están ahí indicados de color rojo, que pueden mover la estructura longitudinalmente en el caso de que haya algún problema de alineamiento en el apoyo. El problema de giro de la estructura es importante, no es cuando está volcado el puente en un lado ni cuando está volcado hacia la otra, sino en el momento de pasar de un equilibrio al otro equilibrio. Entonces lo que se hace es establecer, ahí está puesto esa especie de marco azul que es un elemento pórtico, se establece un gran gato horizontal con un gran recorrido de émbolo que empuja el arco hacia adelante, mientras que por detrás está retenido y empieza a poner el arco el tirante se pone en tensión mientras se empuja se va soltando poco a poco la fijación del tirante y entonces el puente empieza a girar en esa situación, y así se hacen en el principio 2 o 3 operaciones hasta que está claramente determinado que el centro de gravedad del conjunto ya iría hacia abajo. Entonces se puede quitar el émbolo horizontal, el gato horizontal, y el puente gira por sí mismo. En el Tera es mucho más grande, como digo, que el anterior, pues son 150 metros de luz, de la misma manera que todas las luces que hay los claros que hay entre pilares son 75 metros, lo cual hace que realmente para el dintel superior, que es en la parte inferior que se ve, es un puente de ferrocarril con 2 vías de ferrocarril, cualquiera es un apoyo exactamente igual, porque el que está en el centro del agua es un apoyo como los demás. Aquí se ve la forma ligeramente curvada del puntal, y aquí está la sección transversal metálica de ese arco. En esta situación se empieza a montar el arco en situación vertical. Ahí se ve ya empezando a empujarse una parte sí y otra también. Están aquí los 2 semiarcos verticales, ya empiezan a empujarse de manera que ya están volcándose uno hacia el otro. Aquí ya están casi llegando a tocarse, hasta que llegan a tocarse en sí mismo. El puente se hace empujado, aquí viene el puente empujándose, apoyándose en las pilas, y llegará un momento que se apoyará encima del arco y seguirá la otra y seguirá la otra. Finalmente, este es un puente que no construido, que está proyectado en Perú, pero planteado de la misma manera con semiarcos rotatorios, que aquí se ve el procedimiento de ejecución. Hasta ahora hemos visto arcos con tablero superior. El arco con tablero intermedio, como es este caso, este es un diseño de un puente que hicimos en España, en el sur de España, en Huelva, en el que tiene además 400 metros de luz. Es el río Diel, navegable, o gran tráfico de mercancías, sobre todo para la extracción de minerales metálicos, y 400 metros de luz son mucho puente. Además, hacer un puente arco en un río tiene sus problemas, porque la capacidad de resistencia de las cimentaciones en su apoyo es muy escasa. A fin de cuentas, tiene el aluvial,
que es a fin de cuentas el derrame de todo lo que trae el río a lo largo del tiempo, y generalmente es muy poco competente de cara a resistir los enormes empujes horizontales que introducen los arcos en la cimentación. La solución para este problema es esta, la que aquí está indicada, es decir, el arco llega al apoyo, pero se sostiene con un tirante que puede ser, aquí esté inclinado, que se ve aquí, puede tener una inclinación mayor o menor, aquí tiene, aunque este puente también lo diseñé yo, tiene una inclinación, ahora le pondría una inclinación un poco mayor, pero lo que sí es cierto es que el empuje va contra ese puntal, y ese puntal transmite a través de su inclinación la carga horizontal al tablero, que ya se cierra a través del tablero en sí mismo. Esto produce un par de fuerzas verticales importantes en estos dos puntos, que es a fin de cuentas igual al par de transmitir el empuje desde aquí hasta el dintel de arriba. De hecho, esta es la solución que están utilizando los chinos para casi todos los puentes que están haciendo sobre el río Yangtze, que han llegado hasta los 500 metros de luz, el río Lupu, el puente de Lupu tiene 500 metros de luz, y todos son el mismo problema. Son tableros intermedios como este, en ríos con enorme cantidad de agua, como es el Yangtze, con laderas que están coluviales enormes, que solo entonces exigen cimentaciones verticales con pilotes, y todo el empuje horizontal está transmitido al tablero a través de este puntal inclinado. Esta es una foto del puente. La construcción del puente es exactamente igual, como se ve en avance en voladizo atirantado, como aquí está representado. El siguiente tema, que después de los puentes con tablero intermedio, una familia de puentes que se ha desarrollado siempre a lo largo del tiempo mucho, es el arco con tablero inferior. Este es un caso de ellos, es un puente en Zaragoza de 120 metros de claro, y aquí no hay problemas de empujes horizontales. El arco, que tiene unas enormes cargas inclinadas en apoyo, se recogen por el tablero, que se anulan contra los del otro lado y solo transmiten carga vertical a la parte inferior. Eso es muy ventajoso, que ha determinado que este tipo de puentes sea muy frecuente a lo largo de todo el tiempo, porque no se encuentra con la dificultad de la movilidad del lecho del río. Este es un puente que tiene, como digo, 120 metros de luz y un solo arco en el centro. Es decir, con estos puentes, y veremos aquí una serie de ejemplos, se puede hacer muchas posibilidades de relación arco-tablero. En este caso, el arco está en el centro exactamente del tablero, como aquí está indicado. Aquí se ve el arco, que es triangular. Es un arco mixto, porque es metálico y de hormigón, relleno de hormigón. Y lo que sí hemos hecho en este puente, como se verá en muchos de los puentes, que es un tratamiento formal muy cuidado del dintel, por ejemplo, que es muy simple. Este es un dintel con un cajón central que se ve aquí, en las costillas transversales. Lo que pasa es que se le ha dado una unidad curva que mejora mucho su aspecto, no encarece su resultado, y realmente es un tratamiento que ese es nuestro que hemos dado, podría darse otro y cualquiera, pero lo que sí debe tratarse con cuidado es estas cosas. Este es otro arco, está en el Che, que es un arco con tablero inferior, desde luego, y que es una evolución de diseño desde el puente que hemos visto sobre el Ebro anterior. En aquel caso, en el puente sobre el Ebro, el tablero solo es continuo y se manifiesta recto. En este caso hemos querido buscar una dimensión espacial del atirantamiento, con lo cual lo que hacemos es abrir el arco en planta, el tablero en planta, y cerrarlo en la parte. Los tirantes entonces crean una dimensión espacial que a nosotros nos interesa bastante. Esta es una visión de inferior de la parte del arco, y aquí se ve cómo se ve desde abajo el arco, el tablero colgado del arco, que son los tirantes que vienen inclinados, que ahí se adivinan más que verse en el asunto. Esta es otra foto inferior del mismo puente, en el cual se ve el arco que cuelga el tablero desde los bordes internos. Este es otro caso
Este es un puente en Logroño que hemos hecho. Este es 140 metros de luz, el anterior era 130 aproximadamente. Este es 140, un poco mayor. Y en esa búsqueda de la dimensión espacial del arco, lo que aquí la conseguimos es separando las aceras del tronco de rodadura, como se ve, en la zona precisamente que cruza el río Ebro. Se consigue, dice, bueno, pues esto se podía no haber hecho, pues efectivamente, y estaríamos en el caso del primer puente que hemos visto en el Ebro. En este caso era perseguir la dimensión espacial del puente. Creo que la hemos conseguido y se encuentran planteamientos muy especiales, por ejemplo, por debajo. Por debajo del puente es un poco distinto, los peatones dan la vuelta por este elemento exterior, el tráfico pasa recto, mejor que en Elche. En Elche el tráfico tenía que abrirse, en este caso el tráfico rodado sigue recto, pero los peatones pueden establecer unas curvas que se ven aquí. Esto es de noche, ese mismo puente, la iluminación tal y como está establecida da lugar a una imagen poderosa y hermosa, me parece. Y esta es otra vista inferior del mismo puente con los tirantes que todos cuelgan del arco central que está puesto ahí. Me parece que este es el último puente que planteamos nosotros también con arco con tablero superior, pero tiene una particularidad especial. Este arco no es plano como los anteriores. Este arco tiene planta curva, lo cual hace que tenga doble curvatura longitudinal y transversal del puente. Es una estructura espacial realmente. Este hecho fue consecuencia de una serie de planteamientos intermedios que hicimos, que al final a la administración le convenció mucho esta estructura, que además a nosotros nos pareció muy importante porque era, yo creo, el primer puente con arco alabeado en el espacio que se había construido en Europa. Tiene 120 también, 130 metros de luz, está la salida de Bilbao. Aquí se ve un poco toda la configuración por la noche del conjunto. La parte izquierda no tiene más motivo, que es una zona muy lluviosa en Bilbao, que lleva entonces las aceras, están cubiertas. Aquí se ve perfectamente el arco como está fuera del plano, y entonces la posibilidad de hacer esto y que funcione como tal arco necesita unas cargas transversales que reproduzcan el antifunicular que solo por el peso propio vertical sería vertical. Tiramos y establecemos ese conjunto de tirantes puestos en la parte inferior. Aquí se ve perfectamente cómo introducen la componente de compresión del arco, la van girando para adoptar la forma curva del arco. Esta es otra foto inferior por la noche del puente, que yo creo que tiene unos planteamientos absolutamente especiales. Este es otro puente también en Vizcaya, que es simplemente de los dos arcos verticales, pues los hemos tumbado. Hemos hecho muchas cosas de estas, se pueden tumbar hacia afuera o hacia adentro, poner en el centro solo el arco, es decir, da mucho juego, posibilidades formales en sí mismo. Los puentes con atirantamiento de estrada dorsal se deben a que se llama estrada dorsal porque la relación que hay entre la altura de la torre y el claro del puente está en el atirantamiento normal, digo mejor, está del orden de 0,2, la altura de la torre al claro del puente. Eso hace que cuando se mete la sobrecarga dentro de encima del tablero, la deformación vertical excita bastante la tensión en los tirantes inclinados y se produce una carga variable en el tirante inclinado que tiene más cuando está la sobrecarga puesta y menos cuando no está puesta. Eso trae ciertos problemas para los tirantes, sobre todo en la zona de los anclajes, que ha conducido a hacer este otro tipo de puentes en el cual la altura de la torre con respecto a la luz oscila alrededor de 0,1. Es mucho más pequeña, 0,1, lo cual establece que en el caso de pasar la sobrecarga por encima del puente, como la inclinación del tirante con respecto al dintel es muy pequeño, cualquier deformación vertical que tenga el dintel produce un incremento pequeñísimo de tensión en el tirante que hace que prácticamente la tensión que tenga el tirante se mantiene constante prácticamente a lo largo de toda su vida. Cierto es que eso es a costa de que no ayuda al dintel en su resistencia.
Pero tiene dos ventajas, una ventaja clara y un inconveniente también claro. El inconveniente es que no ayuda al dintel a resistir la presión de la sobrecarga. Más aún, generalmente por economizar se suele dejar que el 80-90% del peso propio del dintel esté recogido por esos tirantes tan oblicuos, tan inclinados, y nada más. La carga muerta y la sobrecarga, a fin de cuentas, se transmiten al dintel en sí mismo, que necesita una rigidez del orden del doble. Si en un puente atirantado el canto del puente es 0,1 y en un puente con atirantamiento dorsal puede ser el doble, del orden de 0,2. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es la falta de variación de tensión en el cable. Es decir, todos los problemas de fatiga que se producen en el anclaje del cable en la torre o en el dintel prácticamente desaparecen porque no varía la carga de eso. Eso va a permitir que no se ponga unos anclajes de los cables en las torres, sino que simplemente el cable pase de un lado a otro sin anclaje intermedio. Eso es una gran economía para el tirante, que es lo que hace que este tipo de puente sea muy adecuado entre luces de 100 y 200 o 250 metros. Más de 250 metros el tipo de ventaja se pierde y empiezan a aparecer las ventajas complementarias que tendría un puente atirantado normal. El tipo de juegos que se puede hacer con la situación, las pilas a verlas abiertas, produce una situación espacial al que se le ofrece al usuario del puente, que no supone ni un encarecimiento del puente en absoluto, simplemente que en un puente atirantado muy rígido desde el punto de vista de tener las pilas verticales, en este caso da posibilidad de jugar un poco más con las pilas en una dirección o en otra. Hemos cuidado bastante en este puente el diseño del dintel. Sigue siendo un cajón central con costillas transversales, pero el cajón central, en lugar de ser recto, es curvo, y que es curvo de lado a lado. Yo creo que tiene un aspecto bueno. Este es otro puente con atirantamiento transversal no construido que diseñamos para otro caso, en el cual se ve también las posibilidades formales que se tienen con este tipo de estructuras cuando se manejan adecuadamente. Este es el primer puente con atirantamiento extradorsal que hicimos. Es un puente en Córdoba, sobre el río Guadalquivir. Este tiene 120 metros de claro. Y aquí quiero explicar una pieza que también ha aparecido en los puentes anteriores. Como se ve, de la pila salen dos puntales inclinados. Esos puntales, aparte que a mí me parece que configuran una pila adecuada entre los tres, entre el elemento vertical y los dos inclinados, tienen una razón de ser fija, que es que rigidizan el dintel horizontal lo hacen más rígido aún que si no las tuviesen. Eso que permite que la variación de la carga en los tirantes va a ser más pequeña todavía, porque es el mismo tirante contra un dintel más rígido. Por consiguiente, la variación de carga en el tirante es más pequeña. Es decir, tan pequeña que puede incluso levantarse un poco la torre, hacerla no de 0,10 de altura, sino 0,12 o 0,13 de la luz, que entonces permite un abaratamiento singular y significativo en el número y en el valor de los tirantes. Aquí se ve, tiene una torre central solo, y los tirantes que salen desde ella, se ve la pequeña inclinación que tiene el tirante respecto al dintel, que cuando desciende el dintel por la aparición de la sobrecarga, el incremento de tensión que tiene el tirante es muy pequeño. Aquí se ve un detalle del paso de los tirantes por la torre. En esta parte inferior de esto, aquí se ve la vaina que permite el paso del acero que viene por el tirante, cruza la pila por dentro de esta vaina sin anclaje ninguno y pasa a la pila siguiente, al lado contrario. Esta es una visión del puente por la noche y una infografía, un dibujo que es bastante bonito en ese sentido. Me parece que este no sé si es el último puente con atirantamiento del estado dorsal que presento. Este es un puente sobre el río Danubio, el río más grande de Europa, que viene desde Alemania, Austria, que todos conocen el Danubio azul, etc., y desemboca en el Mar Negro en Rumanía. Es un río muy poderoso, navegable,
Y entonces en las bases del concurso del puente, que fue un concurso internacional que tuvimos la suerte de ganar, tenía este río dos zonas claramente diferenciadas. De la isla esta, que está ahí, hasta la orilla del lago Rumanía, este lado es Rumanía, el lado de enfrente es Bulgaria. Esta zona es navegable, la profundidad del Danubio en este asunto es importante y permite entonces la navegación, principalmente barcazas, que se mueven a lo largo del río Danubio para el comercio entre Viena y todas las ciudades del Danubio, que son un montón. Pero en cambio, desde la isla hacia la orilla, al lado Bulgaria, el verano puede estar con muy poca profundidad el Danubio, de manera que no lo hace navegable. Esto determinaba que las bases del concurso obligasen a que los claros del puente en la zona del Danubio navegable fuese por lo menos 150 metros, mientras que no ponía ningún valor en la otra parte. Exigía una protección a choque de barcazas importante contra las pilas, lo que nos obligó a separar las pilas un poco más, a 180 metros de distancia entre ellas, para interponer toda la defensa de choque de barcos. Bueno, pues entonces en este puente lo que hicimos fue lo siguiente. Es un asunto que está bien, o por lo menos para nosotros nos parece bien, que es el dintel es el mismo de uno al otro lado del puente, tanto en la zona de la Bulgaria, que es pequeña, como en la zona de la Rumanía, que es muy grande. Pero el dintel es el mismo, y con el mismo espesor, el mismo canto. Lo que pasa es que no puede con los 180 metros de claro que tiene el Danubio en la zona de Rumanía. Bueno, pues se le añade un atirantado, en este caso extradorsal, como hemos estado viendo últimamente, que permite con el mismo dintel ya saltar esta luz determinada que aquí está representada. Es simplemente las características de este puente. Es un puente de carretera y ferrocarril, como se ve el ferrocarril lo hemos metido en el centro, la carretera va por los bordes. Después la construcción, hicimos una cosa que se hace también mucho. Se trata de puentes muy anchos, de orden de 30-40 metros de anchura, y sin embargo la sección transversal es un tronco central, un cajón central, que con apuntalamientos transversales permite cubrir toda la anchura del puente. Pero eso también es lo que configura la construcción. Se prefabrica, en este caso estos son dovelas prefabricadas de todo el tronco del puente, y después con unos carros transversales, aquí se ve, se va complementando todo el tejido transversal que proporciona la anchura total del puente. En la zona ya del río Danubio navegable, entonces lo que se levantó la dovela completa, no solo se hizo el tronco y después se hizo los lados, sino que se levantó la dovela completa. Este es un puente especial, un atirantamiento inferior, muy delgado. Está bien este puente, tiene un atirante que se ve en la parte inferior, y lo mismo pasa que en todos los puentes de atirantamiento extradorsal. Lo que pasa es que aquí el cable es inferior y va por el centro. Es lo mismo, la rigidez del dintel produce una flecha y pone en carga los tirantes, que mete una reacción hacia arriba, y la proporción de los valores es importante, que hace que permite que el dintel sea bastante más delgado. Aquí se ve la pila, el cable central, la sección transversal que dimos al dintel es un poco que viene en función de cómo es el conjunto del atirantamiento, y nada más en cuanto a este problema. Bueno, para finalizar mi exposición, simplemente quería añadir una cosa a todo lo que he dicho. Es verdad que los tiempos actuales están sacando este tipo de puentes, los tres, como he visto, la utilización de grandes timbres autoportantes para grandes claros, la proliferación de puentes arco por todos lados, o el uso del puente con atirantamiento extradorsal como muy beneficioso. Pero hay otra cosa que también está pasando ahora, que es un planteamiento de los diseñadores que trasciende el hecho de que tienes que pasar de este punto a este punto y pones cualquier estructura y si pasa un coche ya me vale lo mismo. No. El problema es establecer con cuidado el diseño que produzca unos resultados que, sin encarecer para nada, la estructura, el cuidado del diseño lo hace que sea bueno,
produzca un efecto estético agradable. Este es el caso, por ejemplo, de una pasarela en Valladolid de 100 metros de luz aproximadamente. Es un spanbank colgado, muy simple, bien iluminada y con los bordes bien tratados, y simplemente unas chapas metálicas que se pasan del lado del río, se tensan y se hormigonan en la parte superior. Se quedan unas esbelteces absolutamente maravillosas en lo que es la pasarela. Y después una serie de puentes que voy a presentar aquí. No es una serie, pocos puentes, en los cuales ha habido un cuidado especial en que la imagen que produzca el puente, sin encarecerlo, sea la adecuada. Esto es, a fin de cuentas, una rotonda circular montada sobre una autopista de acceso a Pamplona. Entonces lo que nosotros hemos querido hacer, ya que está el círculo, y el círculo es una figura geométrica muy poderosa y muy hermosa, pues dejarla presente, que esté perfectamente claro, y eso es un poco lo que produce esta impresión en este puente, que ha sido muy alabado. Solo se apoya en un punto, en los 4 puntos de los extremos del arco. De ver ese puente, en Guipúzcoa nos pidieron otra vez lo mismo, hicimos una pequeña variante en esta solución, y después estos son unas soluciones muy simples y muy elementales de pasos superiores, en las cuales se ha cuidado un poco las formas del puente para hacerlas más agradables al uso Esto ya es un poco más serio. Es una pasarela de peatones muy grande, porque son 140 metros de luz por un lado y 90 por otro, y se ve que puedes tumbar las pilas, en una pila de 90 metros de altura, colgarlas en la pasarela solo de un borde, lo cual se utiliza la relación entre flexión y torsión en todo el acoplamiento entre flexión y torsión en todo puente curvo. Este es el mismo asunto. Lo que sí es cierto es que la imagen de los puentes cambia mucho cuando se tiene cuidado. Y este es el último puente que hemos hecho, es un puente atirantado clásico, es el puente de Cádiz. Tiene una problemática que no creo que este es el sitio para meterlo, pero sí quería ver como ejemplo de lo que es una presencia de las formas en un mundo resistente ya muy importante, como es este puente de 540 metros de luz, que ya está terminado. Estamos simplemente ahora acabando las defensas impostas y demás elementos transversales del puente. Pero todo está con una intención de estar cuidado desde el punto de vista de definición. Aquí en una parte determinada hubo que levantar una pieza de 4.000 toneladas, que es una viga apoyada a fin de cuentas de 150 metros de luz. Y nada más, esta es mi exposición, espero que les sirva para algo todo lo que están viendo. Lo que sí es cierto es que no hay que esperar que en este próximo futuro cambios radicales en el mundo de los puentes, pero sí una evolución hacia formas mejor estudiadas, más estéticas y de cara a conseguir puentes eficaces y estructuralmente resistentes y económicos, pero con un poco de valor añadido. Y nada más. Muchas gracias por su atención.